Bueno, mis apreciados estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el tema del protocolo de intervención de factores psicosociales en el sector educativo. Entonces, nosotros tenemos en la plataforma de Avapaz, tenemos información con respecto al protocolo de acciones generales que se ha planteado para poder intervenir en algunos factores psicosociales en las organizaciones. ¿Sí? Entonces el ministerio ha creado toda una lista de protocolos dependiendo de los sectores, ¿sí? Sector educativo, hay de otro tipo de sectores, creo que desde la parte de bienes y servicios, de transporte, ¿sí? Entonces, obviamente no contemplan todos los sectores económicos, pero dan una luz de algunos sectores económicos. Pero para eso existe el protocolo de acciones de intervención general, que ya ustedes lo tienen en la plataforma de Avapaz. Para los de horario nocturno lo tienen con base en lo desarrollado la semana pasada, y para los de horario diurno pues no lo contemplaron la semana pasada, pero lo tienen para que lo trabajen, lo revisen y solucionen el cuestionario que tienen en la plataforma. ¿Listo? Entonces, este protocolo de intervención de factores psicosociales en el sector educativo, yo quiero empezar hablando del tema, retomando el protocolo de acciones generales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que las empresas identifican los factores de riesgo, ¿sí? A través de la batería del ministerio. Pero eh, las organizaciones no tienen los recursos para mantener a un psicólogo de planta especialista, porque ustedes conocen que la resolución 2646 de 2008 pues habla de que debe ser un psicólogo especialista en seguridad de salud en el trabajo o salud ocupacional. Y pues las organizaciones no tienen este recurso humano, ¿sí? Entonces, como no tienen este recurso humano, necesitamos de protocolos, ¿sí? Necesitamos de guías para que las personas que estén en la parte de talento humano o el encargado de seguridad de salud en el trabajo, de pronto en algunas empresas puede ser un técnico en higiene y seguridad industrial, un tecnólogo, ¿sí? Puede ser hasta un ingeniero en higiene y seguridad industrial, pero estas personas desconocen de los procesos para la intervención, para la identificación, para todo el proceso de monitoreo que debe haber en la parte psicosocial, en la parte de los factores psicosociales. Entonces nosotros encontramos que el protocolo de acciones generales nos habla de un listado de acciones de intervención codificadas. Nosotros encontramos 34 acciones. Todas esas acciones están dirigidas a hacer una sincronía entre la seguridad con el talento humano. Es que todo lo que embarga lo psicosocial está asociado en gran medida, por no decir que en la gran totalidad, el 100%, en las acciones que tiene el Departamento de Talento Humano o de Seguridad de Salud en el Trabajo. Ya en clase habíamos hablado que habían instituciones que pueden tener estas dos organismos por separado, pero que hay instituciones que debido, pues obviamente, a los recursos económicos no tienen cómo tener dos departamentos, y en un solo departamento, el de talento humano, trabaja todas las acciones, tanto de seguridad de salud en el trabajo como desde la parte de contratación, nómina y todos estos aspectos. ¿Sí? Entonces el listado de acciones de intervención codificadas, pues fue el que está en el módulo de la semana anterior, y ustedes ahí van a encontrar el protocolo con las acciones específicas, obviamente con el video que les había compartido con respecto a toda una explicación muy detallada del protocolo de acciones generales. Todas estas acciones están dirigidas a realizar ajustes en el talento humano, realizar ajustes en los procesos, realizar ajustes en todo el aspecto de cómo se está gestionando el talento humano y cómo se le genera bienestar al trabajador. Bueno, esto obviamente lo puse aquí para que ustedes lo revisaran, para que ustedes recordaran las 34 acciones, actividades de preparación para la pensión, fomento de actividades educativas, deportivas, recreativas, culturales. Cada una de estas 34 acciones están enmarcadas en lo que un departamento de talento humano debe fortalecer en
en la organización. También podemos encontrar muy interesante aquí, por ejemplo, en la 3.31, atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Hay organizaciones que están capacitando a su personal para que sepan cómo actuar en momentos de crisis y donde se deberían establecer algunos puntos para atención de auxilios psicológicos. Entonces, nosotros encontramos aquí 34 acciones importantes en este aspecto. Bueno, entonces, ya entrándonos en la tabla de contenido del protocolo del sector educativo, entonces esta es la estructura que tiene el protocolo. Ustedes la van a tener en la plataforma de Avapaz, tienen el enlace, tienen, perdón, el documento para que lo descarguen del protocolo específicamente para el sector educativo. En el sector educativo es muy interesante porque este protocolo nos habla de la caracterización del sector educativo. Para poder intervenir en los factores psicosociales, obviamente debemos conocer cuál es la población, quién es mi población. Si en la organización, obviamente, el plan de la resolución 2646 es hacer una identificación de los factores psicosociales. La identificación, obviamente, está a la mano de la batería del ministerio y, obviamente, en este aspecto, el psicólogo especialista en salud ocupacional es el que se encarga de realizar este proceso. Entonces, en la introducción, cuando ustedes lean el documento, se van a dar cuenta que esta caracterización del sector educativo fue realizada con todos unos estudios que demuestran describen la realidad del sector educativo y también nos muestran los factores psicosociales más representativos del sector educativo. También está el marco de referencia, la parte legal que compone todo este aspecto, que resume también toda la normatividad que vimos en el video que tienen de la semana anterior, que les invito a que aquellos que no lo han visto vuelvan y lo revisen, que es muy importante revisar cuál es esta línea histórica en el tiempo de qué ha sucedido en la parte psicosocial en Colombia. También el alcance de este protocolo. En esta tabla de contenido está la población usuaria del protocolo. Aquí hay algo muy interesante. La población usuaria de este protocolo obviamente no es un psicólogo especialista, porque el psicólogo especialista sabe qué hacer. Estos protocolos han sido creados con el objetivo, como les vengo diciendo, de ayudar y de ser una guía para aquellas personas que son técnicos, tecnólogos o de pronto algún trabajador de la organización que está encargado de la parte de talento humano y que no tiene conocimiento o pueda tener mínimo conocimiento con respecto a la parte de riesgo psicosocial. Estos protocolos ayudarán para establecer acciones de prevención, promoción e intervención. Y bueno, están también las estrategias de intervención con base en el sector educativo. Aquí podemos encontrar distintas estrategias, un glosario, la bibliografía y los anexos. Los factores psicosociales más representativos del sector educativo encontramos con base en este protocolo, que son las demandas ambientales y de esfuerzo físico. Obviamente, aquí en el protocolo, cuando se realiza la introducción del protocolo, están hablando en su mayoría, obviamente, el sector educativo comprenden docentes, obviamente, de modalidad presencial, aunque dentro del protocolo también se estipula o se describe un poco el docente en modalidad virtual. Y este es uno de los aspectos que quiero que tengan en cuenta para esta semana que tenemos la evaluación o el foro de evaluación, y es que tengan presente que ahora con el tema del COVID-19, pues es importante que entendamos que las demandas ambientales también y de esfuerzo físico varían, ¿sí? Debido a que ya una población dejó de ser, bueno, en ese momento no está en modalidad presencial, ahora la modalidad virtual también tiene unas demandas físicas, unas exigencias físicas para el trabajador. Sedentarismo, estar tanto tiempo sentado en un computador, ¿sí? Esto requiere de un esfuerzo físico, requiere de unas demandas físicas. También existen unas demandas emocionales. Las demandas emocionales, obviamente, con la población que el docente maneja, con las exigencias que hacen sus estudiantes, ¿sí? A veces también en este sector educativo se ve la manifestación a veces de pronto de no sentir gratitud por parte de las personas a las cuales se realiza todo este trabajo. Y es muy importante en cualquier sector económico y en cualquier teoría de la motivación, o si usted puede irse a Herzberg, a Maslow,
se puede dar cuenta de que el factor, que existen motivantes intrínsecos y extrínsecos, pero en el aspecto de las demandas emocionales juega un papel muy importante el aspecto de la retroalimentación que recibe el docente con respecto a su labor. La consistencia del rol también, a veces los docentes tienen múltiples roles por lo que desarrollan, ¿sí? Porque la educación es algo tan integral que a veces no se saben cuáles son esas líneas entre una educación formal y también la formación desde la parte de la disciplina integral del estudiante. También las demandas cuantitativas, hay unas demandas cuantitativas en el personal docente muy altas. Todos hemos conocido de docentes que llegan a la casa a continuar trabajando debido a estas demandas cuantitativas. La jornada de trabajo e influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral. Entonces, cómo las demandas cuantitativas van a la casa e influencian en ese ambiente laboral. Ahora yo quiero que por favor para el foro de esta semana tengan muy presente, porque vamos a, con base en el podcast que les dejo en esta plataforma, quiero que tengamos presente el análisis que ustedes van a realizar. El análisis que les propongo es que revisen cuáles son aquellos cinco acciones, ¿sí? 5 acciones que ustedes propondrían para minimizar estos factores psicosociales en los docentes, con respecto obviamente a la situación actualmente que tenemos de cuarentena. Bueno, entonces estaba hablándoles que cuando las dinámicas organizacionales cambian, pues obviamente los factores psicosociales se cambian con esto, ¿sí? Entonces es importante que podamos para el ejercicio de esta semana poder hacer como un análisis con base en este protocolo del sector educativo, un análisis con respecto a la situación de cuarentena que estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Dentro de estos factores psicosociales más representativos del sector educativo están las demandas de carga mental. Obviamente, todas las exigencias a nivel de educación, todas las exigencias requieren, pues obviamente, análisis, interpretación, acompañamiento, muchos aspectos que demandan una alta carga mental en el cuerpo de docentes. También el factor de capacitación es importante en el aspecto de los docentes y los factores psicosociales más representativos en el sector educativo, pues aluden a que el factor de capacitación es importante no dejar de lado, porque en el gremio o en el sector educativo cada día hay cambios, cada día son aspectos que se deben revisar. Y en este aspecto, por ejemplo, en esta situación con respecto al COVID-19, creo que este es un factor que tenemos que ponerle mucho énfasis. Otro factor psicosocial representativo es el de riesgo por problemas de orden público, ¿sí? Entonces hay muchos docentes que están trabajando en zonas en donde debido de pronto a problemas sociales, ¿sí? Se ven enmarcados en ir a trabajar, pero el ambiente social pues es un factor de riesgo. Bueno, el protocolo del sector educativo tiene unos objetivos, unas actividades e indicadores de intervención. Esto es una guía, no es una camisa de fuerza. Entonces, por eso también los invito a ustedes en el foro de evaluación de esta semana, que ustedes vean esto como una guía con base en el podcast que les dejé y de la tarea que vamos a desarrollar esta semana, que lo vean como una guía, más no lo vean como una camisa de fuerza, ¿sí? Entonces, es una guía para que ustedes revisen, ¿sí? Dentro de esta guía tenemos que uno de los objetivos importantes dentro de, pues obviamente los factores psicosociales que acabamos de mencionar, es reducir la presentación de exigencias contradictorias al educador relacionadas con la disminución de exigencias académicas mediante mediante el refuerzo del compromiso de la comunidad educativa, directivas, docentes, padres de familia y estudiantes con la calidad de la formación. Aquí es muy importante, pues obviamente porque nos hemos dado cuenta en todos los factores psicosociales que acabamos de resumir, demandas de carga mental, demandas emocionales, todos estos aspectos, debido pues obviamente a la consistencia del rol, el docente
recibe exigencias no solamente de un jefe, recibe exigencias de los padres de familia, recibe exigencias de los mismos estudiantes, recibe exigencias de sus compañeros de trabajo, de las directivas. Entonces, esto es uno de los aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta, porque cada una de esas exigencias, aparte de que están enmarcadas en las demandas emocionales, también tienen unas demandas cuantitativas. Es decir, si yo recibo una exigencia de un jefe, aparte de eso recibo una exigencia de un padre de familia, de un estudiante, de otro compañero docente, pues son un sinnúmero de actividades que se suman a lo que debo realizar. Otro objetivo dentro del protocolo que se puede encontrar es el controlar las demandas cuantitativas del docente a través del ajuste de la carga laboral al tiempo de trabajo. ¿Sí? Recordemos que los factores psicosociales se entrelazan. No quiere decir que yo trabaje uno por separado. Cuando trabajo un factor psicosocial, obviamente este va a ser como un efecto dominó y va a generar impacto en otros factores psicosociales. Entonces, este que acabo de mencionar, el anterior, del punto 1 de reducir la presentación de exigencias contradictorias, también va enmarcado con las demandas cuantitativas del docente. ¿Sí? Entonces es muy importante poder enmarcar, por ejemplo, en algunas organizaciones donde tenemos un docente que trabaja a tiempo completo, tenemos un docente que trabaja medio tiempo y tenemos un docente que trabaja hora cátedra. Es muy importante tener muy claro el ajuste de las horas y tener muy claro cuánto tiempo gasta un docente preparando clase, cuánto tiempo gasta un docente realizando distintas actividades. ¿Sí? Entonces las demandas, controlar estas demandas cuantitativas para este protocolo juega un factor importante, porque si se pueden dar cuenta en los factores psicosociales anteriormente mencionados está el tema de la influencia del trabajo en el entorno extralaboral, ¿sí? Y esta obviamente es ocasionada debido a las demandas cuantitativas. ¿Sí? Las demandas emocionales también están asociadas con respecto, con respecto a todos esos factores, si hay exigencias y usted ve, de pronto, así sea la persona con un nivel de control, con un nivel de responsabilidad muy alto, al ver que no puede cumplir con todo este tipo de exigencias, obviamente también va a verse afectada las demandas emocionales. Entonces, como les digo, que estos factores psicosociales juegan un papel en cadena. Y obviamente el protocolo establece actividades para estos dos objetivos. Para el objetivo número 1, el de reducir la presentación de exigencias contradictorias, la actividad es implementar acciones de mejoramiento para cumplir con el compromiso institucional con la calidad y la ética de la formación. Y el segundo actividad es implementar acciones de mejoramiento para cumplir con el compromiso institucional con la calidad y la ética en la formación. Hay algo importante aquí, y es que para esta semana lo que yo deseo es que ustedes planteen actividades, ¿sí? Planteen como mínimo 5 actividades para el sector educativo en el aspecto de la emergencia de hoy con respecto al COVID-19. Entonces, antes de esa actividad, pues deberían establecer el objetivo, ¿sí? El objetivo que ustedes consideran y la actividad. Puede ser que tengan 2 objetivos y 4 actividades, como aquí se pueden ver contemplados en el protocolo. Y encontramos el objetivo de controlar las demandas cuantitativas y tiene una actividad, ajustar la carga de trabajo. Eso sí, prácticamente es una actividad muy clara. ¿Sí? Si yo quiero controlar las demandas cuantitativas de mi cuerpo de trabajadores, de mi capital humano, pues obviamente debo hacer un ajuste en la carga de trabajo. Estos ajustes en la carga de trabajo para muchas organizaciones representan un análisis psicosocial de puestos de trabajo en la mayoría de los casos. Tienen que revisar cuáles son las tareas que realizan los trabajadores, describir las tareas y poder hacer un reajuste en los cargos y en los trabajos. Hay un tipo de indicador, de proceso, de resultado, de proceso, ¿sí? Método de cálculo, esto también depende, obviamente, del objetivo que se genere. Acá hay un método de cálculo del número de acciones de mejoramiento definidas y número de acciones ejecutadas, ¿sí? Entonces, obviamente, que tiene que ver con las acciones, implementar acciones de mejoramiento para cumplir el compromiso institucional con la calidad y la ética en la formación. Esta actividad puede resultar muy general, ¿sí? Que puede llevar a que cada organización, dependiendo de sus características, minimice un poco más,
minimice un poco más, es decir, que sea más descriptiva a la hora de decir qué tipo de actividades va a realizar para el mejoramiento y el cumplimiento de estos compromisos institucionales con la calidad y la ética en la formación. Obviamente también cada actividad tiene un responsable y tiene una periodicidad. Para el caso de esta semana, yo no estoy demandando de parte de ustedes que realicen todo este cuadro, sino que realicen específicamente un objetivo y 2 actividades, o un objetivo y 3 actividades, como ustedes lo tengan contemplado, pero que el total de actividades sean contemplados con 5 actividades para el sector educativo y teniendo muy en cuenta el actual estado de teletrabajo o de trabajo virtual para aquellos docentes que siempre han sido de modalidad presencial. Bueno, encontramos otro objetivo que es controlar las demandas cuantitativas del docente a través del ajuste de carga laboral al tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces ya lo habíamos visto que ajustar la carga de trabajo y realizar la inducción y formación de los educadores. Algo muy importante es que muchos trabajadores ven unas demandas cuantitativas muy altas debido a que no se les han hecho procesos de inducción. Entonces comienzan a hacer reprocesos debido a que no sabían que ya existían plantillas de lo que él está realizando, de que ya existían, por ejemplo, videos de lo que él ya estaba haciendo, ¿sí? Ya existían lineamientos, actividades, y esta persona vuelve y hace reprocesos porque no se le hace inducción y formación con respecto a su cargo, ¿sí? Entonces, el tipo de indicadores de resultados y el método del cálculo es disminución de la frecuencia de casos con sobrecarga cuantitativa comparada con el periodo anterior, y número de educadores beneficiados con la acción de intervención, número total de educadores objeto de la intervención, es decir, cuántos educadores han sido formados, han tenido un proceso de inducción y de formación. Y obviamente aquí se establecen los responsables y la periodicidad. También encontramos, para finalizar, el prevenir situaciones de violencia en zonas aledañas a la institución mediante acciones coordinadas con las instituciones locales. Obviamente, esta acción es específica en casos de docentes que estén trabajando alrededor de situaciones sociales de alto riesgo, ¿sí? Entonces, para este caso, obviamente la actividad es socializar el protocolo, una actividad de proceso, y obviamente aquí están como los indicadores específicamente. Bueno, chicos, entonces les dejo para que realicen la evaluación para esta semana, que es el foro de evaluación, donde por favor contemplen 5 actividades que deberían implementarse el día de hoy con respecto a la situación del COVID-19 en los docentes que antes tenían modalidad presencial y ahora, debido a esta situación, están emergiendo en el contexto de unas nuevas dinámicas como es el ambiente virtual. Nos vemos en la próxima semana.